Para experimentar cada día la espiritualidad, necesitamos recordar que somos seres espirituales pasando algo de tiempo en un cuerpo humano. Bárbara de Anglis. La siguiente experiencia cercana a la muerte aparece en el libro El nuevo niño y experiencias cercanas a la muerte de PMH Atwater, donde narra el relato de una niña llamada Lynn, de 13 años, que tuvo una SM durante la cual vio a sus amados perros en el cielo. Ocurrió cuando Lynn se sometió a una cirugía a corazón abierto a los 13 años para corregir una condición que tenía casi desde que nació. Antes de la cirugía, no podía correr ni jugar con los otros niños y en ocasiones se ponía azul y se enfermaba. Un gran danés negro y grande llamado Harvey era su constante compañero y mejor amigo. El siguiente es el testimonio de Lynn de su SM como se describe en el maravilloso libro de Atwater. Lo último que recuerdo en la cirugía fue una voz masculina que decía de manera muy práctica: «Oh, tenemos un problema aquí». Lo siguiente que supe fue que estaba flotando alrededor del techo mirando mi cuerpo. Mi pecho estaba abierto de par en par y podía ver mis órganos internos. Recuerdo haber pensado en lo extraño que era que mis órganos fueran de un hermoso color gris perla, para nada como los vemos en las películas de terror que me encantaba ver. También noté que había un médico negro y uno oriental en el equipo de operaciones. La razón por la que esto quedó grabado en mi mente es que me crié en un barrio de clase media blanca, y había visto maestros de escuela negros pero nunca un médico de color. Conocí al equipo de operaciones el día anterior, pero todos eran blancos. De repente, tuve que seguir adelante, así que floté hasta la sala de espera, donde estaban mis padres. Mi padre tenía la cabeza enterrada en el regazo de mi madre. Estaba arrodillado a sus pies, sus brazos envueltos alrededor de su cintura, y estaba sollozando. Mi madre le acariciaba la cabeza, susurrándole. Esta escena me impactó, ya que mi padre no era propenso a mostrar emociones. Una vez que me di cuenta de que estarían bien, me sentí empujada hacia un túnel horizontal. El viaje a través del túnel fue como ninguna otra cosa. Recuerdo haber pensado: así que esto es la muerte. El túnel estaba oscuro, y de vez en cuando algo parecido a un relámpago se cruzaba en mi camino. Estos destellos eran de colores brillantes y no me asustaron. Al final del túnel había una luz brillante. De la luz salieron 2 perros míos. Uno era un collie llamado Mimi que había muerto 3 años antes a causa de una infección, y el otro era un boxer llamado Sam que había muerto 2 años antes tras ser atropellado por un coche. Los perros vinieron corriendo y se me echaron encima y me besaron la cara con la lengua. Sus lenguas no estaban mojadas y no sentí ningún peso cuando saltaron sobre mí. Los perros parecían brillar con una luz que estaba dentro de ellos. Recuerdo haberme dicho a mí misma: gracias Dios, por dejar que mis perros siguieran vivos. Abracé a mis perros tan fuerte como pude. Luego los llamé y juntos comenzamos a caminar hacia la luz. Todos los colores estaban en la luz y era cálido, era un ser vivo, y había personas hasta donde alcanzaba la vista, y brillaban con una luz interior, al igual que mis perros. A lo lejos pude ver campos, colinas y un cielo. La luz habló y dijo: Lynn, aún no es hora para ti. Vuelve, niña. Levanto la mano para tocar la parte superior de la luz. Entonces supe que había tocado el rostro de Dios. Le dije a Dios que lo amaba y que quería quedarme con él. Otra vez la luz dijo: Lynn, vuelve. No es hora para ti. Tienes trabajo que hacer para mí. Regresa. Sé que esto suena tonto, pero le pregunté a la luz: si me voy, ¿puedo volver y mis perros todavía estarán aquí esperándome? La luz dijo: sí, y luego me dijo que había gente que quería verme antes de irme. De la luz salieron mis abuelos maternos. Corrí hacia ellos y los abracé. Iban a acompañarme parte del camino de regreso. Justo cuando me estaba volviendo para irme, un hombre salió de la luz. Llevaba un uniforme de gala, la Marina de los Estados Unidos. Era muy alto y con ojos azules. Nunca había visto al hombre antes, pero él me conocía y sonrió. Soy tu tío Franklin.
Dile a Dorothy que estoy bien y que el bebé está conmigo. Dile que nunca dejé de amarla y que me alegro de que haya seguido con su vida. Dile que cuando llegue su hora, vendré por ella. Recuerda decirle que la amo. Cuando me volví, el hombre gritó, dile a Dorothy, dile que conociste a Franklin y que estoy bien y el bebé también. Mis abuelos me dijeron que si me quedaba más tiempo no podría regresar. Pero yo quería hablar con Jesús. Tenía una pregunta muy importante que hacerle. Un rayo de luz, diferente pero similar al primero, me cubrió. Sabía que esta luz era Cristo. Me apoyé contra él por un momento y luego hice mi pregunta. Querido Jesús, ¿es cierto que me diste esta condición del corazón para que tuviera una cruz que llevar como tú? La hermana Agnes, mi maestra de 6º grado, me había dicho que la condición de mi corazón era mi cruz para Cristo. Escuché la voz de Cristo vibrar a través de mí cuando dijo, no, esta condición de tu corazón no es una cruz mía para que la lleves. Esta afección cardíaca es un desafío para ayudarte a crecer y mantenerte compasiva. Ahora, regresa. Mientras caminaba de regreso, mi abuela me dijo que mi padre iba a dejar a mi madre y que yo sería la fortaleza de mi madre. Vi personas escondidas en el túnel, personas que tenían miedo de salir a la luz o que estaban desorientadas acerca de dónde estaban. Expresé mi preocupación por ellos, pero me dijeron que no me preocupara, ya que un guía los ayudaría. Algunas de estas personas parecían soldados. Entonces recordé Vietnam y supe de dónde venían los soldados. Lynn detalló cómo era ser resucitada y luego despertarse horas más tarde conectada a miles de tubos. Recuerda no poder hablar y estar fascinada por las sombras que se movían entre el personal médico, sombras que se dio cuenta de que eran personas que habían muerto allí. Ella afirma que no pasó mucho tiempo antes de que pudiera ver cómo se producía la muerte, para ver el alma cuando salía del cuerpo. Su médico la dio de alta después de un mes porque temía que todo el tiempo que pasara hablando con espíritus desencarnados o extraviados la volvería loca. Su liberación anticipada agradó a su padre, como si le diera una excusa para volver a ser frío y sin emociones. El día que me fui, frente a mis padres, le pregunté al Dr. Davison quién era el médico negro en la sala de operaciones. El Dr. Davison dijo que lo llamaron en el último minuto cuando uno de los miembros del equipo se enfermó. Quería saber si este médico había pasado a saludarme, pero le dije que no, lo vi durante la cirugía. El Dr. Davison dejó de sonreír y me dijo que me fuera a casa y me olvidara de todo. Mi padre nos dejó. Frente a toda la familia, me dijo que pensaba que estaba loca y que pertenecía a un hospital psiquiátrico. Era el Día de Acción de Gracias, un año después de mi cirugía. Le dije a mi padre que podía probar que no estaba loca. Me volví hacia la tía Dorothy y le dije, ¿quién es Franklin? Había silencio. Todos los ojos en la mesa estaban puestos en mí. Las bocas estaban abiertas de par en par. El tío George, que estaba casado con la tía Dorothy, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, Lynn, si querías lastimarme, lo hiciste bien. Todos se fueron a casa temprano y mi padre nos dejó. Unas semanas después, mi tía quería saber cómo sabía sobre Franklin. Le conté exactamente lo que había sucedido durante la cirugía. Entonces mi tía me llevó a su ático y abrió un baúl grande. Nunca antes había estado en su ático, ni había visto el baúl. Sacó fotos del hombre que había visto en la luz. Mi tía me dijo que se había casado con Franklin durante la Segunda Guerra Mundial, después de un breve noviazgo de 24 horas. Ella estaba comprometida con el tío George en ese momento, pero lo dejó por Franklin. Mi tía comenzó a llorar cuando me dijo que ella y Franklin fueron muy felices juntos durante 2 meses, y luego lo despacharon. Después de que él se fue, ella descubrió que estaba embarazada. Cuando tenía 7 meses, mi tía recibió la noticia de que Franklin había muerto en la invasión de Italia. Estaba en el barco líder dejando tropas. La noticia provocó que abortara. Tuvo una hemorragia tan grave que se tuvo que realizar una histerectomía completa para salvarla. Al año siguiente, el tío George se casó con ella y destruyó todas las fotografías de Franklin, solicitando que nadie en la familia volviera a pronunciar el nombre de Franklin.
Las únicas fotografías que sobrevivieron fueron las que la tía Dorothy escondió en el baúl. Con esta verificación final de lo que había visto durante su experiencia cercana a la muerte, Lynn se volvió abiertamente segura y confiada, aunque prefería la soledad a la vida social. Perdió todo miedo a la muerte, cambió su dieta para incluir menos carne, comenzó a exhibir muestras cada vez mayores de habilidades psíquicas y se hizo amiga de los espíritus. Sin embargo, la culpa que sentía por las acciones de su padre y lo que le hizo a su gran danés todavía la persigue. Cuando su padre dejó a la familia, se llevó al amado gran danés de Lynn, Harvey. Él la llamaría y la acusaría de estar poseída por el diablo debido a su habilidad psíquica y al conocimiento adquirido sobre Franklin. Su padre la llamaba por teléfono y la amenazaba con matar a Harvey a menos que se hiciera cristiana. Un día, cumplió esa amenaza. No podía creer que mi padre realmente lo hiciera hasta esa noche, cuando el alma de Harvey vino a decirme adiós y me hizo saber que estaba bien. Durante años tuve ataques de tos en los que apenas podía respirar. No fue hasta que llegué a la edad adulta que relacioné la tos con mis emociones reprimidas sobre la muerte de mi perro. Mi padre abandonó a nuestra familia por mi culpa, por cómo cambié después de mi episodio, y mi relación con mi tío nunca volvió a ser la misma. Mi familia resultó gravemente herida y mi perro murió, y todo por mí. Después de años de asesoramiento, Lynn aún tiene que liberar el dolor que siente por su experiencia cercana a la muerte.